Buenos días a todos, queridos amigos. En este segundo video, el profesor Luigi Sanna nos lleva a visitar un sitio y, en particular, una inscripción que me llamó especialmente la atención, debo decir. Tanto en sentido positivo como negativo, obviamente lo veremos, con su explicación, en compañía del profesor Gian Matteo Corrias y otro investigador, Sandro Angei. Decía que me impactó en un sentido positivo y negativo, en un sentido positivo porque recuerda una vez más la conexión directa entre la lengua nurágica y las lenguas protosemitas, en particular el protocanaico, y en un sentido negativo porque, verdaderamente, triste abandono, al que dejo estos hallazgos que luego se utilizan de diversas formas en el campo y que, en cambio, son de fundamental importancia, serían de fundamental importancia para la verdadera historia de Cerdeña que tiene mucho que decirnos y por eso ahora vamos a ver. Entonces cuando publiqué La piedra colocada, la publiqué al revés, entonces todos se lanzaron a interpretaciones y cuando los vi muy acalorados, sí, interesante. Llegó el momento de intervenir. Mire, primero que nada esto está mal porque la tipología de personajes que usted inventó, ahora de esta época o de aquella no existe, como la piedra, está al revés. De 200 entradas pasaron a ser 2, fantástico, la piedra está al revés pero ahora podemos ver la apuesta aquí al revés, esta es la apuesta. Luego se ve una espinilla que sería esta, pero fíjate que aquí está duplicada porque los cuernos son 1, 2 y 3. Sí, ahí está la intención, o sea, se modifica la sin añadiéndole un cuerno extra. O sea, primero que nada nos hacen entender que es la sin, el origen de la sin. Bueno, el origen de sin es ciertamente el origen con la ortografía de Samas, es decir, del sol, de sol. Entonces aquí tenemos una apuesta, una sin, y luego aquí, en mi opinión, la letra más interesante que comienza desde aquí. ¿Ves? Esta es precisamente la raíz. La parte de la raíz continúa y aquí tenemos el retoño. Esta es la Kaf, según el escrito más original, más antiguo e interesante de todos los proto-sinaíticos y luego también de los proto-cananeos. Pero los proto-cananeos ya no conocerán esta letra. Entonces esto es hermoso. Observen el res con el ayin con el ojo, aquí aglutinado. O sea, añadido al res está el ojo. Este es el ejemplo clásico de escritura aglutinante. Sí, si esta está aglutinada y luego otra vez otra espinilla que lamentablemente está muy desgastada porque ahí queda expuesta al agua del Mistral que afecta especialmente a esta parte. La piedra debería estar protegida pero ellos, los que entienden de qué se trata, preferirían que fuera anulada por un rayo. Por eso, sería una prueba menos. Sí, si todo está claro, todo eso, obviamente. Todo lo que es testimonio de lo escrito, son absurdos, solo son negacionistas de la ciencia y solo crean problemas. En resumen, escribir así crea problemas. Una escritura de este tipo, encontrada en Siria-Palestina, habría provocado que se escribieran páginas. Así es, en Cerdeña crea problemas. En Cerdeña, después de unos 30 años, todavía estamos en el punto de partida, mientras que, en cambio, cuando se encuentra una inscripción en Siria-Palestina, los arqueólogos de Haifa la publican al cabo de un mes, 2 meses, como máximo un año, y luego vuelven a ella sin lugar a dudas. Sin embargo, el conocimiento de la escritura es casi inmediato, especialmente si es protocananítico o protosinaítico, que son políticamente interesantes. Una de las razones por las que tengo la impresión de que National Geographic no ha publicado, a pesar de que estuvimos aquí un día entero, yo decía, ojo, aquí tenemos protocananeo sobre todo, y este me dijo, no digas protocananico sino protohebreo,
aquí está, protohebreo, cuando dije que se trataba principalmente de palestinos por lo tanto, y no tanto de judíos, sí, y luego estaba la pregunta, y esos son los primos aborrecidos que en realidad, por supuesto, tenían el dios Yacu, por supuesto, es decir, hubo un dios anterior en particular llamado Yacu, casi con certeza, pero, por tanto, existe esencialmente una exclusión ideológica, sí. Definitivamente hubo algo político que se detuvo. Creo que esta la fotografiaron nada menos que 100 veces. Cada detalle, cada cosa, algo maravilloso surgirá. En cambio nada. Una cosa es que, esto no podría ser consonántico, sino logogramático, es decir, apuesta como significado, de la casa, si apuesta, es casa sí. Se encuentra la casa de Samas, el pueblo de Bet Samas. De hecho, me parece que son 2 o 3. Entonces, aquí podríamos tener una casa del sol. Pero aquí está el Cap, el res que se lee primero porque está colocado arriba, el Ain. Aquí se escribiría Corras. Ahora bien, Corras no es semítico, lo sabes mucho mejor que yo. Corras es en realidad indoeuropeo. Campe Corra, en nuestro país, es el campo de Yecorna, que es un término como cornu. Así que incluso aquí tendríamos esta parte que es, digamos, de tipo semítico y esta de tipo indoeuropeo. Esto es muy interesante, porque nos muestra que estos escribas tenían la escritura Bet Samas, claramente una escritura oriental, pero no podían dejar de tener en cuenta también el del indoeuropeo, del idioma que era allá. Así que es un testimonio de una sola palabra. ¿Cuánto costará la piedra? Digamos que desde 1200 a.C., de la lengua sarda que tiene Corras en 1200. Por supuesto, también hay otras entradas que podrían mencionarse, y las dos partes del escrito son ciertamente contemporáneas. Sí, son contemporáneas. Nunca objetaron porque vinieron a verlo. Nunca objetaron la integridad de la escritura, obviamente al revés. Sin embargo, se podría hacer una observación. La cuestión del uso de dos lenguas diferentes en un mismo contexto gráfico se nos planteó porque también la encontramos en otros documentos que tenemos. Y un lingüista, no les diré quién impugnó esta situación, que según él era improbable. En realidad he encontrado numerosos ejemplos, por ejemplo, de combinaciones de diferentes lenguas en el contexto de las mismas inscripciones, entre teocretano y griego por ejemplo, y por tanto, no es tan descabellado, por razones que se vuelven muy difíciles de investigar. La escritura es toda una mezcla, no es que solo tengamos protocananítico, tenemos protocananítico y protosinaítico. Yacu está escrito en protocananítico y protosinaítico, y todos los demás documentos son iguales a la escritura que los eruditos conocen. Los estudios dicen, tenemos alrededor de 30, o quizás ahora sean 40, inscripciones protocananeas. ¿Qué significa protocananeo? La protocananaica es un tipo de escritura donde hay signos que son modernos pero que se mezclan con signos más arcaicos. Entonces no solo hay una mezcla de signos, también hay una mezcla lingüística. Entre otras cosas, en cuanto a la combinación de diferentes sistemas alfabéticos, hay que mencionar la placa del monte Ebal, claro. A estas alturas tenemos la prueba definitiva. También tenemos escritura acrofónica, pero si sigo teniendo razón, también hay escritura ideográfica porque, ¿qué es ese nurague enterrado? Eso, todo lo que quieras, pero no es otra cosa que un nuraga que está abajo y va hacia arriba, que casi fecunda. Hay un nuraga subterráneo ahí. Parece indicar precisamente eso, o sea, que en una determinada época del año, el falo entra en erección y fertiliza la tierra, pero veo que está desapareciendo, literalmente está desapareciendo, ya casi no lo reconozco. Aquí también hay cuernos. Sí, en Nurajik, la iteración es una forma como cualquier otra de indicar la eternidad. Si digo, toro 9, es el toro eterno porque el 9 no es otra cosa que una continuidad, por así decirlo, de un signo. No sé si lo habéis visto, no pueden entender el significado
de los llamados signos en forma de bastón o de punta, donde están estos signos hechos, así es la iteración del signo. Hay que entender cuál es el signo y luego hay que poner continuo. Si hay esta falta continua, pero la falta es Tauro, por lo tanto Tauro continuo te lo está diciendo. Entonces tendrías la explicación de un escrito donde hay, por así decirlo, 9 como ideograma. Hay que entender el valor de ese 9 y luego el significado del signo repetido. Es como si tuviera cruz y 7, cruz. Cruz al 7, Santa Cruz. Sí, es una manera, entre otras cosas, si se quisiera objetar aquí, la arbitrariedad de la interpretación, se podría recordar la sensibilidad judía, por ejemplo, el valor del 7 como indicación de la eternidad en el Evangelio. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 por 7. También son números que se han vuelto universales. El número de Apolo es el 7. De hecho, ya hemos dicho algo sobre Apolo y volveremos sobre ello. Es el número 7. 12 es el número de las ciudades etruscas. Entonces de repente digo hagamos 12 ciudades. Es un 12 el que comienza. Tiene un significado particular, un significado sagrado. Es bueno que haya 12 porque existe el carácter sagrado de las diferentes ciudades, pero hacia allá vamos. Ahora quiero mostrarles algo hermoso, de los cuernos Corras y luego Samas. La dificultad es entender por qué hay 3. Entonces aquí también el 3 en urágico siempre tiene el valor de la luz, entonces no es tanto del sol, de la luz del sol, no sé si está claro. Aquí había un templo que era la casa de la luz del sol, aquí luego veremos cuánto tiene que ver con esto. Luego fue demolido. Las piedras se usaron para hacer la cabaña. Este intento de restauración es apreciable. Piénselo, ¿has visto que si crees que habría un poco que escribir aquí, respecto a estos signos escriturales que hemos visto y estamos viendo? El profesor Sanna dice que en su opinión, la inscripción perdupes no debe considerarse tan simple. Nada en la escritura nurágica es banal e inmediatamente solucionable ya que tiende a ocultar, a crear, casi siempre un enigma. Algo mucho más complejo, algo que se pone en la debida luz nos permitirá comprender una vez más que las inscripciones nurágicas sardas compuestas para la divinidad o para los nobles hijos de ésta, incluso con su continua variación temática, rara vez se desvían del cliché de la representación manifiesta de la divinidad única y suprema, o Ya. Por eso, siempre tenemos esta conexión con Ya, una de las muchas formas de escribir el nombre Yahvé en las lenguas semíticas y obviamente en los sitios de Medio Oriente, tema del que hablamos varias veces en los videos con el profesor Gian Matteo Corrias. Lo que pensaba decir es la razón de esta escritura en parte semítica y en parte indoeuropea, porque es una escritura sagrada, es una escritura que debe permanecer oculta, no debe ser leída por ningún hombre, es por eso que es difícil. Estoy de acuerdo, pero Mateo lo explicó bien cuando habló de Yahvé y los Nuragi. Es una escritura paradójica porque todo se hace para que no se entienda. ¿Qué sucede en su lugar? En su lugar, lo cual todos tiran, pero este escrito, porque piensan que este escrito debe ser lógico, debe ser como el escrito que tenemos y en cambio es algo completamente diferente. Incluso los escribas, tengo la impresión de que ni siquiera se entendían. Sí, 2 profesores me llaman por teléfono, ven porque creemos que hay una piedra, con marcas raras, etc. Corrí más tarde. Estuve allí 2 horas. El escrito que tiene mucha relevancia para este sitio, aquella choza hecha con piedras recicladas de un templo que había por estos lares, ciertamente no muy lejos de este. Aquí hay 3 betilos, uno fue reutilizado para contener agua,
muy probablemente para regar la viña que allí había, o para medicinas de las ovejas, o como abrevadero. No sabemos cuál era su uso. Aquí hay una piedra redonda. Aquí quizás la piedra redonda era una piedra para sacrificios. Veamos ahora los huecos de los cuernos. Estos no tienen otra función. Entonces, estos se erigieron a distancia, y esto era central. Este tiene 4, este 1, 2, 3 y tal vez tenía un cuarto aquí, pero falta. Ya ves que hay uno visible. Entonces tenemos que pensar en otro aquí. En mi opinión, otro aquí y uno más abajo. No puedes verlo aquí. No puedes ver nada aquí, pero es probable que esté debajo. Lo tiene debajo, por lo que son 3 en total. Entonces, la suma de las muescas es 12. Para variar, es el número de meses solares. Por eso aquí había un culto al sol. En relación con estos betilos, obviamente tomo una consideración de los escritos del profesor Sanna y leo textualmente: los 6 agujeros del primer betil, sumados a los 4 del segundo, más los 2 presumibles agujeros del betil central, ofrecen una evidencia obvia y completamente segura. Simbolismo numérico nurágico. El del 12, al que hay que añadir el 3, es decir, los 3 betilos, número que funciona, como se sabe por muchos otros hallazgos, como determinante o como signo comentador. Por eso tenemos el muy común ya, o ya, el. Esto me recuerda lo que escriben los rabinos en la publicación Etzayim de la Sociedad de Publicaciones Judía, donde, entre las muchas interpretaciones posibles dadas al nombre de Yahvé, también está la de que era la reproducción escrita de un sonido. Es decir, de aquella exclamación que cuando lo vieron venir dijeron: aquí está. Entonces, esto sería paralelo a esta consideración que hace el profesor Sanna sobre el definitivo final de este escrito. Este sitio, completamente abandonado. Nadie sabe nada o casi nada de este sitio. Incluso creo que las fotografías son las que se encuentran en el libro de Carta Raspi, porque no conozco otras certificaciones. Y luego que aquí hubo cuernos, lo atestiguan los hallazgos del Monte Brahma, porque se encontraron betiles parecidos a estos con huecos, y también encontraron cuernos de piedra para insertar. Un erudito comentó lo que había escrito diciendo: pero estos betilos son como los de Monte Brahma, y dijo: pero, ¿cómo es que estos se refieren al Neolítico? Incluso antes. En cambio, los de Monte Brahma dicen que datan del siglo VIII, 7 a.C. De ahí, estas dataciones absurdas. Betilos como estos también se encuentran en las inmediaciones de las tumbas de los gigantes que son de la época nurágica, así que, por lo que puedo entender la lectura, porque esto también hay que leerlo, la lectura es de 3 porque hay 3 betil, por lo tanto. Este número cuenta. 3 es el número de luz que también se encuentra en etrusco. 3 era difícil entender lo que significaba 3, un número muy frecuente. Entonces aquí tenemos, como en la escritura de la cabaña, los cuernos. Recuerden el cartel con el 3, los cuernos de la luz. ¿De la luz de qué? De la luz del sol. Entonces, había un templo donde se creaban los cuernos de la luz del sol. Claro, si se quiere agregar los cuernos obviamente de betilo.
Son fálicos porque los cuernos son fálicos porque son los que dan vida, por lo tanto. En mi opinión es un sitio hermoso, conocido por muy pocos. Quizás usted sea uno de los pocos que lo ha visto en vivo. Gracias, porque durante años y años y años han existido estos símbolos religiosos muy claros, pero han sido abandonados. Me interesa el hecho de que los monumentos siempre se pueden leer. Siempre hay una lectura que se puede hacer en los monumentos. Hay una programación de escribas. Hagamos un templo y luego como colocamos los símbolos. El fálico, pongamos los tres falos. Uno, y también debemos entender por qué uno es más grande que los otros dos, y esto debe explicarse. Esto ciertamente es más importante que los demás para dar el número 12 que, obviamente tiene un valor numerológico pero que se puede leer. 12 significa meses solares, o sí. Solo quieres luz solar porque, ¿qué es 12 si es lunar o solar? Es la luz en el tiempo, los 12 meses. Pero hubiera sido lindo ver cómo era inicialmente porque esto es lo poco que podemos ver. Las piedras están ahí, todas trabajadas. Aquí se realizaron sacrificios. Pero esto también es importante porque todo lo que estamos viendo, ya sea desde un punto de vista epigráfico o desde un punto de vista estrictamente arquitectónico, no se refiere, como se suele decir, a la luna, elementos femeninos, etc. Lo que se veneraba en Cerdeña era al sol. Sabes muy bien. La Biblia es muy clara en esto con los cananeos. Nada. No queremos nada que tenga que ver con el sol, con la luna. Seguro, cierto. Y aquí estamos precisamente en esa religio que es aborrecida por los judíos, o más bien, por esa parte de los judíos que, en definitiva, han purgado el texto. Cuando aludimos al culto al sol aludimos a las alturas, sí. Exactamente a los toppets. Tengo la impresión que aquí también la cortaron, que era mucho más alta. Entonces aquí también la cortaron entonces como para chozas o cercas. Aquí acá hay otra choza como la hicieron aquí, la hicieron allá, pero en mi opinión el templo debería haber estado ubicado en esa parte, hacia el camino. Este es el lugar, por así decirlo, del culto, donde se realizaban sacrificios, etc. Entonces, ¿quién era el sujeto del sacrificio? Era esto, como tener una imagen de una deidad venerada, y los cuernos eran venerados. Entonces, ¿dónde están? En busca del templo perdido. ¿Has fotografiado bien los cuernos ahora? Un escrito de ese tipo sin indicación. Exactamente esa parte ahí, y en ese momento. Exactamente.